donde se está ahora mismo atento a la palabra del Señor. Gracias por tomar este tiempo. Como les dije hace un rato, Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Alguno dirá, pero pastor, ese versículo está gastado en estos días. Hermanos, critican porque nosotros siempre usamos esa porción de la palabra, siempre para acomodar cualquier circunstancia, usan que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Bueno, preste mucha atención porque quizá hoy usted va a escuchar algo que necesitaba escuchar, quizás no nuevo, pero algo que necesitaba escuchar para estos días. Les recomiendo prestar mucha atención, como siempre hacemos los pastores. Preste atención, no se distraiga. El hecho de que usted esté en casa con la libertad de movilizarse necesita que haya una disciplina personal que permita que usted preste mucha atención a la palabra de Dios. Ese versículo, dicho en otras palabras, se lo voy a leer aquí, dice, escuche bien, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Hablemos de los detalles de esta promesa. ¿Le interesa, verdad? Entonces es el momento de que usted abra su corazón y su espíritu para acomodar las cosas espirituales a su espíritu. ¿Qué tal si oramos por un momento? Padre Celestial, no sé cuántos de mis hermanos estarán en casa. Aquí habemos algunos y nos gozamos de estar frente a la oportunidad de oír una vez más tu palabra. Somos afectados por las circunstancias y ha habido quizás temor, hasta quién sabe histeria entre los hermanos por las abundantes noticias que recibimos. Pero Señor, tú sigues en tu trono y tú sigues manejando las cosas del universo y de la tierra, pero sobre todo sigues en control de nuestras vidas, de nuestro futuro, y sigues fiel a tus promesas. Así que Señor, por tu palabra en esta mañana bendícenos, Padre. Acomoda cada cosa en nuestra mente y ayúdanos, Señor, a ser edificados por medio de la predicación de tu palabra. Que así sea, Padre. Espero que usted se haya puesto de acuerdo conmigo, porque este es el tiempo para recibir. Bien, aquí habla de todas las cosas nos ayudan a bien, y también habla de aquellos que son llamados conforme a un propósito. Y le dije que iba a ser importante que usted escuchara porque nos va a bendecir. Hablemos de propósito. Hablemos de propósito. De las palabras, dice que propósito viene de la palabra griega prótesis o prótesis. Dividida esta palabra en dos. Viene pro, que significa antes, y tesis, que significa un lugar. De ahí que si tratamos de juntar las expresiones, estamos hablando de llevar algo adelante. Así que ya vaya ubicándose en esto en cuanto a conforme a su propósito hemos sido llamados. Ya Dios va por delante, nada lo toma de sorpresa. Y hoy es importante tomar en cuenta este pensamiento. Propósito. Esta palabra, mire, sugiere un plan deliberado, una proposición, algo que Dios se ha propuesto,
Esta palabra, esto de antes y un lugar, habla de un plan anticipado, habla de una intención, de un designio, un diseño que ya ha sido pensado por Dios. Cuando vivimos circunstancias tan grandes como las que estamos viviendo, usted no puede darse el lujo de olvidarse de esta palabra. Y usted tiene que traer a su corazón dónde está el propósito de Dios en esto. No es que está preguntando si dónde está porque no lo ve o no lo cree. No, es que usted tiene que decir dónde está para que Dios abra su entendimiento, abra sus ojos y pueda comprender que Dios tiene un propósito en medio de todo lo que nos sucede. Esta palabra propósito aparece en el Nuevo Testamento 12 veces. 12 veces. Y habla, 4 de esas veces habla acerca de los panes que estaban en el templo. Eran los panes de la proposición. Entonces la expresión propósito o prótesis indica los panes que se ponen por delante, ahí en el lugar santo. En una mesa están los panes por delante. 4 veces en el Nuevo Testamento, pero son 12 veces, y las 8 veces que faltan donde se menciona propósito, todas hablan relacionado al plan de Dios de salvación para nuestras vidas. ¿Se da cuenta las proporciones? 4 veces se refiere a un asunto religioso de las prácticas de los judíos, pero 8 veces ocupa Dios esta palabra propósito para hablar del plan que Él tiene para transformar nuestras vidas y del plan que tiene para salvarnos a nosotros. Por eso que debemos prestar atención a esto. 4, pero 8 veces, la mayoría de las veces. Esto nos dice lo siguiente, que nuestra salvación personal, no solamente Dios la tiene bien planeada, sino que pone de manifiesto la invariable fidelidad del Dios que espera la consumación de su gran plan para la iglesia. Pone de manifiesto que no solamente Dios tiene todo planeado, sino que Él es fiel a su promesa. Él es fiel a su promesa de que cumplirá propósito. Mientras nosotros vemos circunstancias, Dios está trabajando en propósitos que están en su mente a favor del pueblo, a favor de nuestras personas. Yo buscaba un nombre para el título de este mensaje y me vino la palabra macro, la macro intervención de Dios en la humanidad para cumplir propósitos que nos favorecen a nosotros individualmente. O sea, que Dios está interviniendo en el mundo entero y en el universo para acomodar cosas a favor de individuos, micro circunstancias, pero el Dios nuestro cubre todas las circunstancias del mundo para favorecernos a nosotros en micro escenarios. ¿Qué les parece eso? Para esto habría que decir gloria a Dios, porque Dios ha sido bueno, pensando invariablemente en bendecir a su pueblo en su plan de salvación. Así que propósito debe estar muy metido en nuestras mentes cuando oramos en estos días. No olvide que nos saturamos de informaciones, nos saturamos de preocupaciones, de noticias tristes, de situaciones, pero tampoco olvide que Dios está trabajando en un propósito. Y se trata de un macro propósito que en esta ocasión lo vemos trabajando en el mundo entero. Pero Dios es tan grande que también puede cubrirnos a todos con un propósito que cubre el mundo entero y que apunta quizás a tu persona en un micro escenario, pero todo lo mueve a favor tuyo. Y debes recibirlo en esta mañana como estar pendiente. ¿Dónde se acomodan las cosas para bendecirnos a nosotros? Hablemos también ahora de esta otra expresión, porque dice la palabra de Dios que a los que aman a Dios, todas las cosas
Quizá usted debería en casa, si está con los niños, dígale, repite todas las cosas, como si lo tuviéramos escrito aquí en la mente. Dios dice la palabra a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ya tenemos la idea de que Dios está trabajando en su fidelidad, en un plan específico, poniéndose por delante de la circunstancia, porque protesis, poner delante, Dios está adelantado a cualquier noticia que usted reciba, porque está trabajando como siempre por adelantado para cumplir propósito de salvación con nosotros. Pero todas las cosas, ¿qué le parece? Bueno, Dios hace posible que todas las cosas, si decimos, bueno, todas las cosas en el mundo, sí, entonces hay un macro propósito para el mundo entero. Las cosas que sucederán al final de los tiempos ya todas están escritas. Lo que quiere decir que Dios todas las tiene en su mente, a Él no le agarran nada de sorpresa. Enfermedad mundial, pues Dios dijo, habrá pestes. Ya lo había dicho, lo había pensado, lo sabe, el Dios omnisciente tiene todo control. Pensemos en el Dios que está tratando de cumplir propósitos de salvación en este mundo y en nuestras vidas personales. El macro propósito de Dios se manifiesta en ese Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente. Esa poderosa palabra que indica que habla de todo, todopoderoso, todo conocedor de todas las cosas y presente en toda circunstancia. Ese es el Dios en el cual nosotros creemos y el Dios a quien servimos. Todas las cosas, por lo tanto, ahí viene la crítica que a veces hacen de nosotros los cristianos. Me atropelló un carro. Pastor, no se preocupe, aquí estoy debajo del carro, pero todas las cosas nos ayudan para bien. Nada más de que muevan el carro. Y dice el que está arriba en el carro, dice, pero estos cristianos son unos fanáticos. Creen que todas las cosas se acomodan para bien. Bueno, es que Dios puede intervenir en una situación como esa y acomodarla para bien, yo lo creo. Y estoy seguro que ustedes lo creen también ahí donde están ustedes ubicados ahora mismo. ¿Lo creen o no lo creen? ¿Lo creen o no lo creen? Piénselo. Que Dios está visitando y está en control de todas las cosas. Esto es lo que llamamos macro, todas las cosas, todo el universo, toda la tierra. No son incidentes aislados, escenarios pequeños de cosas que me pasaron, me despidieron del trabajo, me atropellaron, me robaron el carro. Los cristianos usamos mucho este versículo y esta promesa para acomodar cosas pequeñas, pero ahora llegó la hora de pensar en grande, hermano. No solamente mi enfermedad, mis circunstancias, Dios va a acomodar esto para bien. Claro que lo hará, pero Dios tiene control por encima de las cosas. Él es el todo omnisciente, todo presente, todopoderoso. Lo creo y espero que usted también lo crea. Ahora, hay tres cosas importantes a considerar aquí, en esta mañana. Primero, cuando hablamos de todas las cosas, es que no todo lo que pasa es bueno. O sea, usted no puede forzar que algo que le pasó malo, usted lo quiera intentar convertir en bueno. Pero yo creo que usted debe considerar que a pesar de que el mal parece estar prevaleciendo en nuestro mundo, porque es un mundo caído por el pecado, Dios es capaz de cambiar toda circunstancia mala y volverla buena, o sea, volverla a nuestro favor. Entonces estamos claros que no todos ustedes llamar a todas las cosas que pasan como si fueran buenas, porque hay cosas que no son buenas. No estamos locos, no somos fanáticos, vemos la cosa mala y es mala. Pero también estamos conscientes que Dios todas las cosas las puede convertir para bien. Y este pensamiento hay que dejarlo entrar en nuestra mente y nuestro espíritu.
Dios no está ocupado en hacernos a nosotros felices. Oiga este pensamiento. Esto lo vi de un comentarista, dice que Dios no está ocupado en hacernos felices, sino en cumplir sus propósitos. Dios no está ocupado en hacerte feliz, sino en cumplir su propósito en tu vida. Usted dice, aunque sea algo malo, nunca será algo malo, porque un Dios bueno, como el que tenemos nosotros, no produce cosas malas. Así que por favor, atienda esta parte. Mejor usted levante su mano, cierre sus ojos en su casa donde está y asimile esto de que Dios no está trabajando para que tú siempre estés sonriente y feliz, brincando de alegría, sino que está trabajando para que sus propósitos se cumplan en tu vida, en tu familia, en tus hijos y en toda esta nación y en todo este mundo. Pero qué tremendo que cuando Dios cumpla sus propósitos en toda la nación, en el mundo y en tu vida, te va a producir mucho gozo y mucha felicidad. Entonces estemos claros en esto. Ahora, sus propósitos no están diseñados para todo el mundo, todas las personas. Dice la Biblia, es para los que aman a Dios y forman parte de los propósitos divinos. Esto debe estar claro y creo que hemos escuchado esto ya antes. Esta promesa no es para todos. Los llamados son todos lo que Dios ha convencido a través de su Espíritu, los ha convencido de pecado, de justicia y de juicio. Son personas que en un momento dado Dios actuó hacia ellos, porque de Dios son todas las iniciativas, y en su corazón recibieron que estaban en una condición desventajosa frente a Dios por causa de sus pecados. Y Dios despertó ese anhelo, ese deseo de arreglar cuentas con Dios. Esos son los llamados a salvación. Esos llamados, Dios los convence y permite entonces que reciban el perdón y la salvación a través de la obra de Cristo en su vida. Esta relación con Dios, de los llamados conforme a su propósito, no lo creamos nosotros. Dios es el que llama, Dios es el que convence, Dios es el que te trae a la iglesia, Dios es el que trabaja en tu corazón para convertirte en uno de los beneficiarios de esta promesa, Romanos 8:28. Así que no es para todos, es para aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. Mire cómo cuando somos transformados, caemos dentro de esta linda descripción. Nosotros somos estas personas que tienen una nueva perspectiva. Tú no puedes estar pensando como piensa todo el mundo allá afuera, porque los llamados hemos sido transformados interiormente, espiritualmente. Entonces somos personas con una nueva perspectiva, tenemos una nueva mentalidad de la vida. Tenemos también una confianza en Dios, pero no tenemos confianza en los bienes de este mundo o en las oportunidades de este mundo, los tesoros de esta vida. Nosotros buscamos nuestra seguridad en las promesas que vienen del cielo, no las promesas de la tierra. Aprendemos entonces a aceptar el dolor y la persecución. No aceptamos vivir solamente lamentándonos. ¿Sabe por qué, hermano? Porque no podemos tomar el esquema del mundo, porque Dios está con nosotros. Cuando está tratando de cumplir sus propósitos, Él está presente en nuestra vida. Él dice, presente, aquí estoy en medio de la crisis y estoy por encima de todas las cosas y voy por delante de la crisis porque estoy trabajando en un propósito eterno que tiene que ver con tu salvación. Así que, pueblo de Dios, ocúpese de esto, porque será muy importante. Bien, en esta mañana muchos pastores estamos trabajando
orando, pidiendo a Dios un mensaje, una palabra. Yo solamente quiero rápidamente quizá darle uno o dos ejemplos de historias que implican esto del propósito de Dios. Génesis 37 y del capítulo 39 al 50, una larga porción de la Biblia, cuentan la historia de José, hijo del patriarca Jacob. Su historia es conmovedora. Comienza con un evento, como yo digo, micro, en una familia judía perteneciente al pueblo de Dios, sobre la cual sobre el pueblo de Dios había grandísimas promesas, pero el escenario se abre en la familia de José. Pero me detengo ahí para resumir lo que pasó en una circunstancia atemorizante y opresora en la vida de esta familia. Sucede que salto varios versículos de esta historia para decirle que el escenario se abre ahora para declarar y informarles que en el mundo de José, de su padre Jacob y de su familia, parece ir todo el mundo a un hoyo profundo, porque se ha declarado que hay hambre en todo el mundo conocido. Las tribus todas se han enterado, los pueblos alrededor, las naciones están recibiendo, porque algo ha pasado, sequía, quién sabe, plagas, pero hay escasez de alimento, hay escasez de semillas para sembrar. Y la familia de Jacob, incluyendo a José, está viviendo un momento mundial de hambre. Eran una tribu de unas 70 personas. Las promesas de Dios eran tan grandes sobre Israel, sobre Jacob y su familia, que le quedaban grandes a este pequeño grupo. Pero Dios es grande, hermano. Y el asunto es que nos lleve a nosotros muy pequeños, desde nuestros lugarcitos donde estamos. Él nos toma y nos lleva al lugar de unos escenarios mejores, donde están las grandes promesas que Él planea cumplir, porque nuestro Dios es grande y cumple promesas grandes, más allá de lo que nos podamos imaginar. Así que esta historia de una familia ahora atrapada en hambre mundial, está pasando una crisis severa y está viviendo el momento, hermanos, de que por donde miren, este asunto está cubriendo todas las tribus, todo el mundo. ¿Y cómo termina esta historia del hambre mundial y del hambre sobre un pueblo, sobre una nación? Bueno, termina en que no solamente quedan ellos viviendo en abundancia, sino que se trasladan desde el lugar de pobreza, desde los escenarios pequeños. Ustedes han escuchado la historia de José y de Jacob, que esta larga historia que ocupa tantos capítulos de la Biblia es una historia de un escenario pequeño, de gran escasez, de una situación que afecta al mundo entero. El hambre en esta ocasión es mundial, ha comenzado el hambre, están en los primeros años del hambre mundial. Pero la historia de José, su padre, su familia y su tribu y su pueblo terminan que antes que el hambre hubiera acabado con todo el mundo, ellos terminan en una tierra llena de abundancias, comiendo todos los días y viviendo en grandes abundancias. No cabe ahora narrar esta historia porque mucha gente la conoce, cómo Dios fue llevando a José de circunstancia en circunstancia hasta convertirse él casi en el segundo emperador de un gran imperio, que cuando el mundo entero estaba pasando hambre, en este imperio había comida por las intervenciones de Dios. Yo creo, hermanos, que nosotros vivimos una situación mundial grandísima y opresora.
Yo he sentido la histeria en las calles, así leve, no es que hay gente gritando arrebatada, pero se siente en los corazones. Y me imagino cómo Jacob y su familia estuvieron todos esos meses, quizás 2 años vivieron de esa hambre, para luego ser trasladados por José, su hijo, a una tierra que abundaba toda clase de frutos, donde podían comer por encima de la necesidad de todo el mundo que les rodeaba. Podían comer 3 veces al día, podían sembrar, podían producir, porque este niño José, tan pequeño, había sido llevado a todo un propósito a través de su vida, hasta que finalmente él pudo traer a su familia a la abundancia en tiempos de hambre. En tiempos de enfermedad mundial, no sabemos lo que Dios está haciendo. Esté pendiente de los propósitos de Dios. Hay un periodo en la historia que se llama el periodo intertestamentario, 400 años, 4 siglos de la vida, de la historia del mundo, donde Dios no se manifestaba proféticamente. Fueron los 400 años antes de que Juan el Bautista comenzara a predicar su mensaje advirtiendo la llegada del Mesías. Y le llaman el periodo del silencio. Parecía que Dios estaba en silencio. No había profetas en Israel que hablaran, que profetizaran 4 siglos. En estos 4 siglos, la nación de Israel vivió bajo 3 imperios. El imperio persa los subyugó, los humilló, se burló de su fe, los persiguió y los oprimió, pero sobrevivieron al imperio persa. Luego el imperio persa dio lugar al imperio griego, a la invasión griega, y se monta toda una estructura mundial sobre la vida de Israel, afectado por lo que estaba sucediendo mundialmente. Era que se estaba montando un nuevo imperio, el imperio griego. Y los griegos permitieron un poco más que ellos ejercieran su fe, sus costumbres, su cultura, y los influenciaron poderosamente. Y luego en esos 4 siglos también el imperio griego cede a las invasiones y al poder del imperio romano. Imagínense, 4 siglos, 3 imperios, y parece que ya la nación de Israel va a desaparecer, pero no sucede así. ¿Sabe por qué? Porque el Dios de las edades, que está por encima de toda la historia del mundo, estaba preparando un calendario, una historia para permitir que luego de la llegada, la venida del Mesías, al terminar este silencio, el mundo estuviera preparado para la predicación del Evangelio. Esto es poderoso. Dios, le llaman el periodo de silencio, pero cuando Dios parece que está en silencio, Dios está ejecutando propósitos mundiales. Estos 3 imperios, especialmente griego y romano, permitieron que el idioma lejano y oscuro de los hebreos, en que estaban escritas las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, fueran traducidas al griego moderno. Así que no todo es malo cuando no hay silencio de Dios, porque se tradujo todo el Antiguo Testamento al griego, que es como el inglés de ahora, era un griego universal que todos hablaban. Vinieron los romanos y construyeron carreteras, acueductos, hicieron que el mundo conocido estuviera bajo una red de comunicaciones y de intercambio. No todo es malo. Estaban bajo la bota de los persas, bajo la bota de los griegos y luego bajo la bota de los romanos. Y parecía que la nación iba a desaparecer, pero la nación se mantuvo porque Dios tenía todo en control. Y cuando llegó el tiempo, dice el Evangelio, cuando llegó el tiempo, el cumplimiento del tiempo, porque Dios está cumpliendo su tiempo, y préstele atención a Dios, porque quizá Dios, en medio de esta opresión que se siente, las iglesias no se pueden reunir, no se puede hacer ayuno, evangelismo masivo, nada de esto. Dios en silencio está haciendo un gran plan, hermanos. Yo presiento que cuando regresemos a los templos vamos a venir transformados. Va a haber más unidad en las casas, va a haber más altares de oración, va a haber más valor para brillar,
frente a tanta oscuridad. ¿Sabe por qué? Porque Dios está trabajando. Dije que Dios está trabajando. Y vuelvo a esta promesa que dice así, dice aquí, lo tenemos, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, todas las cosas. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas van a cooperar para bien. Todas las cosas las tiene Dios bajo control. Yo no estoy tratando solo de animar al pueblo, sino que usted use el recurso de la palabra de Dios y la revelación, para que cuando ore, mientras está orando, pida que Dios abra su corazón y su espíritu para entender el propósito. Hay cosas que están sucediendo y nuestros ojos no las ven. Es porque Dios no tiene por qué mostrarnos todo lo que Él está haciendo, pero vamos a ver los resultados de lo que Dios está haciendo. Son los macro propósitos, la macro intervención divina. Ya nosotros estamos viendo transformaciones sociales a nivel macro. Ya nosotros estamos viendo situaciones económicas a nivel macro. No todo terminará en mal, pero Dios se va a glorificar en medio de su iglesia y de su pueblo. Porque todo lo que Dios esté haciendo en el mundo entero va a ser propósito de salvación, propósito divino. ¿Y quién cree usted que son los beneficiarios? Oiga, los que son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Trabaje en esto con su familia. Pida a Dios que le haga ver, no, esto no es pensamiento positivo, este es pensamiento fundamentado en sus promesas y en su palabra. ¿Qué tal si oramos en este momento? Que Dios abra nuestro entendimiento y nos ayude a ver lo que está por suceder en este mundo, que favorecerá la expansión del Evangelio y cumplirá en su pueblo sus propósitos no conocidos de salvación y vida eterna. Oro en el nombre de Jesús que hagas este milagro en cada corazón, que reveles a nuestras vidas los propósitos tuyos, que nos afirmemos sabiendo que Dios no solamente trabaja cambiando toda circunstancia mala o opresora, difícil, imposible, la está convirtiendo en cosas posibles a favor de su pueblo, en lo personal. Pero ayúdanos a orar, Señor, a ponernos de acuerdo contigo, en sincronía con el Espíritu Santo, para insistir en que Dios se glorifique sobre toda esta tierra, porque lo hará. En el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo con paz y con seguridad en el Dios a quien servimos. En el nombre de Jesucristo, tu gracia y tu bendición sobre las familias de la iglesia. Gracias, Padre. Amén. En este momento, no sé cómo estamos con el tiempo, ya esta parte hemos terminado, pero yo quiero que usted en casa se una con su familia y presentemos algunos asuntos que son de vital importancia ya en el tema de intercesión. La iglesia va a presentar su mejor cara, su mejor imagen cuando nos unamos a orar por nuestros familiares, por los que están en peligro inminente y por las grandes decisiones que se están tomando a nivel mundial. Padre Celestial, me uno con cada niño, cada joven, cada padre y cada madre, con cada líder de la iglesia. Oro en el nombre de Jesús que abras nuestro entendimiento, que pongas aquella carga, esa pasión en nuestros corazones, ese dolor, como dice aquel poema, oh que hubiera pasión por las almas,
Oh, que hubiera pasión por las almas. Oh, que hubiera una oración que transforme el corazón. Así pedimos, Dios, en esta mañana juntos, que despierte el espíritu del pueblo en cada rincón del país y del mundo, para que en intercesión podamos nosotros vencer todo obstáculo, todo muro que se levante. Oramos, Señor, por las manipulaciones a nivel mundial, internacional. Oramos que tú tomes control, Señor, de toda decisión que se va haciendo, decisión mundial. Oramos que se cumplan los tiempos y las sazones de Dios, pero oramos a la vez que tú traigas salvación, Señor, a nuestras familias. Oramos que bendigas a los líderes y a los pastores de las congregaciones, a los que ejercen ministerios a favor de los niños y de los jóvenes. Pido, Señor, que les des creatividad, que enciendas su espíritu, sus vidas, para que la iglesia pueda cumplir su rol, Padre, de ser luz en medio de la oscuridad, de ser sal en la tierra. Quita todo afán, Señor. No permita que nosotros nos unamos al espíritu afanoso del mundo, al negativismo, sino que tengamos palabras de esperanza y que sepamos brillar cuando la nube oscura se está cirniendo sobre el mundo. Bendice a los niños, que recuerden esta temporada difícil del mundo como el mejor tiempo que viví con mis padres, porque vimos y conocimos al Dios Todopoderoso que tiene control de todas las cosas y que nos anuncia sus grandes propósitos para nuestras vidas en particular, pero también para toda la iglesia a nivel mundial, para el pueblo de Dios. Que se cumplan tus propósitos, Padre, y que en medio de ellos tú seas glorificado. Lo pedimos todos juntos, Padre, en el nombre de Jesús. Y el pueblo en casa dice un gran amén, que se cumpla esto. Gracias, hermanos, Dios les bendiga. Espero que pasen una semana llena de paz y sepan que Dios está cumpliendo su propósito. Atento a ello, en el nombre de Jesús. Amén.